que viene siendo esta de acá. Yo la voy a copiar de mascota para hacerlo más rápido. Lo copio y me voy a atenciones y lo voy a pegar ahí. Después de observaciones lo voy a pegar. El primero va a ser con mascota, entonces voy a poner mascota ID, que va a estar relacionado con mascota. Se va a llamar mascota. Y acá arriba el foreign key, el nombre se va a llamar mascota ID. Acá ya tengo la primera relación 1 a mucho con mascota. Incluso mascota podríamos agregar el n, porque acá estamos haciendo el 1, y aquí podríamos agregarle el n de atenciones. Yo puedo irme a servicio, copio esta línea de listado de atenciones y se la puedo pegar a mascota porque una mascota va a tener una n cantidad de atenciones, por lo tanto yo lo puedo dejar acá como una línea y no va a presentar ningún problema. ¿Ya? Este vendría siendo el n de la relación con atenciones, y en atenciones estaría el 1 que hace relación con una mascota. Bien, voy a copiar este foreign key y ahora le voy a agregar el foreign key de el usuario. Acá en vez de mascota ID voy a poner user ID. Acá arriba en el foreign key en vez de mascota ID voy a poner user ID. Y en vez de mascota acá voy a poner identity user. Identity user. Identity user. Ahí. Identity user. Y acá le voy a poner el nombre usuario. Ahí. Bien, esto puede ser con paréntesis, o sea, con signo interrogante. El Identity User es una tabla que nosotros no tenemos creada a mano, pero hace referencia a esta tabla, a esta que se llama ASP.NET Users. ¿Ok? Esa tabla de esa entidad Identity User hace referencia a esta tabla ASP.NET User. ¿Ya? Entonces, así quedarían las dos claves foráneas de las relaciones uno a mucho con el servicio, con la atención. Y con esto ya estamos listos para hacer la migración. Entonces siempre cuando creemos un model, un nuevo model, la idea es partir con los atributos que son propios del modelo y luego con las relaciones, tanto con las claves foráneas como con las relaciones mucho a mucho.
Ahí te lo arreglé. Sí, lo del dibujo textual me estaba dando error porque en servicio no había ninguna atención, entonces agregué una atención en la atención. Sí, en la atención tiene que agregar una. Es que se lo digo, ¿no? No, es que en atención, o sea, en servicio, tiene que estar instanciado atención como una lista, o sea, que le lleguen los datos y para que se haga la tabla de puntuación. ¿Es lo mismo? Es lo mismo que el de categoría, pero con atención. Y en servicio, o sea, y en atenciones tiene que haber una instancia de servicio y todo solo hizo la persona. Ay, señor. Hoy día en base de datos estábamos hablando de las malas prácticas del .NET y las migraciones que hace el .NET. ¿Por qué? Porque si tú acá no especificas bien el tipo de dato y el dominio, o sea, cuáles son los datos válidos a ingresar o el largo, por ejemplo acá aquí voy con esto, por ejemplo el servicio nosotros pusimos un price. Si yo me voy a la base de datos, a los servicios, el tipo de dato que me pone por default es entero. Fíjense. Acá me estoy saliendo un poco pero buena conversación técnica válida. Fíjense. La descripción me pone un varchar máximo y el price me pone un entero así a seca. Y eso es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque un entero va de los menos 2 billones a los más 2 billones. El entero te ocupa 4 bytes. ¿Ok? 8 bytes. Ocupa como 8 bytes. Entonces el precio, si nosotros estamos hablando de 20.000, 50.000 pesos, te están sobrando una cachada de bytes que finalmente es espacio que tú estás reservando inútilmente en el disco. Y tú puedes decir, pero son 8 bytes, ya, pero en una tabla que tú tienes, por ejemplo, nosotros trabajamos con tablas de 40 campos, ya, donde fácilmente te puedes encontrar con 5 o 6 columnas de tipo entera. Y si cada tabla tiene 1 millón de registros y en la base de datos tiene 100 tablas, estás hablando de varios gigabytes de espacio en memoria que tú estás dejando reservado pero sin ocupar. Y cuando tú haces el respaldo de la base de datos es una pega muy tediosa para los de plataforma. Lo mismo en description, varchar máximo, la descripción le vaya a poner ¿qué? 500 caracteres, pero acá te está reservando 65 millones de caracteres. Entonces van a haber 65 millones de caracteres que tú no vayas a ocupar. Entonces esa es una muy mala práctica desde el punto de vista de la migración cuando tú no especificas el dominio del campo. Entonces, ¿cuál sería la buena práctica? Que nosotros pusiéramos acá, perdón, voy a sacar esto. Los límites. Que nosotros pusiéramos los límites, ese es el dominio, los límites. Entonces acá, por ejemplo, en description, nosotros deberíamos poner acá un max length de 500, por ejemplo. Y ahí ya no me va a poner max en la base de datos, me va a poner varchar de 500. Acá, en vez de aceptarme 65 millones de caracteres, me va a aceptar 500 nuevos caracteres. En el price, podríamos poner lo que se llama un rango, un range. Por ejemplo, tú le preguntas al dueño de la clínica, oiga, los precios, ¿en qué valores van? No, nosotros cobramos entre 10 lucas y 1 millón. Ya, ok. Entonces acá tú ponías el rango, por ejemplo, de, no sé, de 0,1 millón.
o por decir algo, ya 500.000, por poner una tontera. 50.500. Entonces ahí tú ya estás limitando la cantidad de bytes que va a gastar la base de datos. Esto ya es una buena práctica, porque si lo dejamos así a secas, siempre te va a poner en la base de datos los valores máximos, y ahí estáis desperdiciando espacio en el disco. Y tú vas a decir, pero si ahora los discos duros tienen falta. Sí, no, si el problema no es guardarlo en el disco, el problema son las políticas de respaldo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una empresa que trabajé antiguamente, teníamos base de datos de 100 gigas. Y respaldar todos los días 100 gigas es una soberana paja. No puedes subirlo a la nube a Amazon ni a OneDrive porque el ancho de banda no te da para subir 100 gigas en un día de partida. Dejarlo local en otro server, sí, la transferencia un par de horas, pero ¿de qué te sirve dejarlo en el mismo data center si hay una inundación, una explosión, un terremoto? Mueren los dos respaldos, el original y el respaldo. Transportarlo a otro data center, sí, por la red local, pero también era lento, demoroso. Y bueno, lo que hacíamos nosotros era respaldarlo en unidades de cinta. Las unidades, teníamos una casetera, ¿cierto? Una unidad de cinta de un par de teras, y se respaldaba y se grababa la unidad de cinta, que es mucho más rápido que en un disco. Y más seguro, porque alguien que tenga una cinta, un lector de cinta para leértela, también ¿Y es caro esa implementación? Sí, sí, o sea, depende de lo que es caro, pero una lectora nos costó en esa época como 2 millones, y la cinta, no sé, 100 lucas el paquete, no es tan caro, digamos, o sea, caro para uno como persona, pero para una empresa que vende 20.000 millones al año no es nada. En fin, pero ¿a qué voy yo? Que cuando nosotros aplicamos malas prácticas desde el punto de vista del desarrollo, le estamos delegando históricamente a los de plataforma un cacho. ¿Por qué? Porque por nuestra mala definición de la base de datos, estamos inflando la base de datos de una forma, digamos, no adecuada, no profesional. Entonces, ojo con esto en el futuro, y no solamente para .NET, se lo digo en general, para cualquier base de datos. No sobreestimemos la cantidad de información a guardar. Es mejor que falten a que sobre. En este caso, ejemplo, en los sistemas de nosotros tratamos de poner lo más acostado posible la descripción, los precios. Si algún cliente nos reclama, hoy estoy tratando de poner este texto y no me deja, claro, te lo trunca. Se llama truncate cuando no alcanza el espacio con lo que tú estás ingresando. Ya, nosotros decimos ya, aumentémosle un poquito más la cantidad de caracteres. Al hacer esos ajustes no afecta en nada a la No afecta. Afecta al inverso. Si tenemos 500 y lo bajamos a 300, te va a eliminar los últimos 200 caracteres. Pero si tú lo amplías un poquito, no pasa nada. Entonces es mejor eso, que te llamen, te digan, ¿sabes qué? No me alcanza con la cantidad de espacio que me asignaste. Perfecto, te doy un poquito más. En ese campo en específico. ¿Ya? Es mejor que falte a que sobre en base de datos. Porque si no, como les digo, termina siendo un cacho para los de plataforma, para los administradores de base de datos. Tienen que estar respaldando base de datos tan grandes. Ahora, el otro semestre ustedes van a tener una asignatura que se llama Computación en la Nube. Creo que la dicta un profesor bien bueno. John parece que se llama. ¿Cómo está con usted? Creo que una eminencia de las tecnologías. Ya, no, ahí vamos a hablar sobre los costos. Todo en la nube se cobra, todo. Cuando subes, cuando bajas, cuando guardas, cuando lees, todo cobra. Entonces, mientras más grande sea la base de datos, más te van a cobrar. ¿Ok? Sí, son precios baratos. Nosotros guardamos, no sé, 500 gigas en respaldo de base de datos todos los meses y nos sale 50 lucas, 60 lucas. No es tanto, ya. No hago tanto color. Pero estamos hablando de una empresa chica, entre comillas.
Pero empresas más grandes, como te digo, que tengan que guardar 1 terabyte de base de datos, base de datos de 100 gigas comprimidas, te bajan a ¿qué? 30 gigas comprimidos. Es costo, es plata. ¿Ya? Tener una base de datos, por ejemplo en Amazon, tener una base de datos MariaDB o Postgres te sale con rendimiento bajo 250 lucas mensuales. Con rendimiento profesional para una empresa grande, 2,5 millones. Estamos hablando de 2.400 dólares. Tener una base de datos de 100 gigas con alto rendimiento.